Dios me lo bendiga. Dios le bendigas. La verdad que es una bendición venir todos los miércoles a traer palabra del Señor. El Señor dice, bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan, como decía la hermana Ramona ahora mismo, ¿verdad que sí? Tenemos que escuchar la palabra, guardarlas para nosotros y llevarlas a otro. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones, hermano. Y el tiempo vuela porque estamos en la lección 16. Estamos en la penúltima lección del libro de Levíticos. Yo creo que ya la semana que viene terminamos el libro de Levíticos y ya el año que viene comenzaremos con el libro de Números. 2026. Se esperan muchas cosas. La gente espera muchas cosas, pero nosotros esperamos una, al Cristo, ¿verdad? Esperamos ese gran regreso de nuestro Señor, de nuestro Rey. Es por la razón por la cual nosotros todas las semanas, hermanos, tenemos que escuchar la palabra del Señor. Tenemos que estar más cerca de Él, porque es bien fácil fracasar, es bien fácil desviarse del camino de la luz. Cuando caminamos en luz vemos para dónde vamos, pero es fácil perder esa luz, ¿verdad? Así como la perdió el apóstol eh, Pedro en aquel momento que quiso caminar, ¿verdad? Sobre las aguas. Y el maestro dijo, mantén la mirada en mí siempre. Hoy no dice él lo mismo a nosotros. Mantén la mirada en mí para que no te desvíe del camino. Hoy entramos en la lección 16 de Levítico. Seguimos estudiando las instrucciones de nuestro Señor. En este libro sabemos que hemos ya estudiado varias lecciones y hemos visto las instrucciones que Él nos da, ¿verdad? Cómo alabarlo, cómo buscarlo. Y son cosas que nosotros tenemos que tener en mente siempre. No podemos buscar al Señor como nosotros querramos buscarlo con antojitos. Tenemos que hacerlo por el libro, como Él lo escribió en ese libro. Son las instrucciones que Él nos dio para que nosotros no fracasemos, para que sigamos caminando en la luz, ¿verdad? Y hoy vamos a ver dos o tres temas, quizás dos, el tercero quizás no tengamos tiempo, por eso vamos a tomar la semana próxima para entonces culminar con este libro. Ah, y los dos temas son los siguientes. La primera es, ¿por qué debía arder continuamente el fuego en el altar? ¿Por qué ese fuego no se podía apagar, verdad? Y el segundo es, ¿cuál era el propósito de la ley levítica o la ley mosaica? Eh, Como le llamamos, ¿verdad? La ley de Moisés viene de, mosaica viene de Moisés, y es la ley de los levitas. Y esa es la ley que estamos estudiando aquí en este libro de Levítico, ¿verdad? Instrucciones, cómo alabar al Señor, cómo buscarlo, ¿verdad? Los capítulos 8 y 10 del libro de Levítico aquí describen la ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes y el inicio de su servicio en el tabernáculo. Dice que la trágica muerte de sus dos hijos mayores, Nadab y Abiú, por causas ajenas, el Señor tuvo que prácticamente asesinarlo, matarlo, porque no siguieron las instrucciones exactas del Señor, ¿verdad? Después de la consagración, vemos que los sacerdotes reciben instrucciones específicas aquí en este libro. Instrucciones específicas cómo consumir las ofrendas sagradas. Y algo muy importante que el Señor aquí prohibía era de beber vino. El Señor les prohibió beber vino cuando entren en el santuario para que puedan discernir, dice él, entre lo santo y lo profano. Ah, ahora, ¿qué deberíamos aprender de la vida de Aarón, Nadab y Abiú? ¿Por qué fueron ellos muertos por Dios? ¿Por qué fueron ellos quitados antes de tiempo? Aarón es bien conocido, como lo estudiamos, por su papel en el Éxodo y por ser el primer sacerdocio levítico o arónico.
Dice que nació de una familia de levitas durante la esclavitud de Israel y, y fue el hermano mayor de Moisés, 3 años mayor que él. Y vemos que por primera vez se nos presenta a Aarón en Éxodo 4, eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés que él enviaría a Aarón con él para liberar a los israelitas del faraón, vemos cuando Dios habló con Moisés ahí en la zarza ardiente, llamándolo a que regresara a Egipto, ¿verdad? Y exigiera al faraón que dejara libre a su pueblo. Eso lo vimos también en Éxodo 3, al estudiar el libro de Éxodo meses atrás. Dice que Moisés explicó los motivos por el cual él no era una elección fuerte para esa tarea. Él prácticamente se minimizó, trajo excusas, y de eso aprendemos nosotros mucho hoy. Algunas veces el Señor nos llama a misiones, a hacer cosas, y nosotros por lo general decimos que no estamos preparados, ¿verdad? Sin saber que el Señor lo puede todo. Es el Dios de dioses y para Él nada es difícil. Sin embargo, algunas veces nosotros ponemos excusa, como la puso Moisés en aquel tiempo. Pero después de ese hablado que tuvo con Dios, finalmente Moisés le pidió a Dios que enviara a alguien más. Dice que entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a Aarón, tu hermano levita, que habla bien? Dice él. Y aquí dice él que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. O sea, el Señor ahí le predijo el futuro a Moisés. Le dice, no te preocupes, que tu hermano será tu vocero, tu hermano te ayudará. Y cuando vemos eso, pensamos que estamos solos, que cuando el Señor nos manda a hacer cosas, estamos solos. No estamos solos. El Señor siempre va a tener la respuesta correcta y el quien nos va a ayudar en esa misión. No estamos nunca solos, ¿verdad que sí? Cuando estudiamos Éxodo 4:14, vimos ahí donde Moisés se encuentra con Aarón en el desierto, ¿verdad que sí? Y así mismo como Dios lo predijo, dice que el corazón de Aarón se alegró al ver a Moisés. Y esa fue la señal que Moisés tuvo al ver a Aarón alegre de que sí, el Señor le había predicho lo que iba a suceder allí, ¿verdad? Ahora, Aarón y sus hijos fueron nombrados por Dios para ser sacerdotes para el pueblo, recordemos eso. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote. Dice que Dios le dio a Moisés los mandamientos respecto al sacerdocio, e incluyendo cómo son consagrar a cada uno de ellos y a las prendas que debían de usar. Eran mandamientos exactos, ¿verdad? Eran instrucciones que ellos cada uno debía de seguir sin desviarse. Y hoy el Señor nos da lo mismo a nosotros en estos últimos días, hermano, porque estamos viviendo en los últimos días. El Señor nos da instrucciones exactas de cómo hacer las cosas. Dice que Dios le dijo a Moisés que el sacerdocio les pertenecía a Aarón y a sus descendientes por derecho perpetuo. O sea, era para siempre. Dice, les ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás la tiras y tendrá el sacerdocio por derecho perpetuo, para siempre. Dice que Aarón fue hecho un sumo sacerdote, y su linaje continuó, dice, sirviendo como sacerdote hasta la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, recordemos eso, y eso lo vamos a estudiar más adelante en el libro de Isaías. Se narra eso, donde nuestro Señor Jesucristo predice antemano, y después él, en el Nuevo Testamento, eh, prácticamente habla de eso otra vez, ¿verdad que sí? Dice que los sacerdotes de la línea de los levitas tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y sacrificio a favor del pueblo de manera continua. Ya. Pero cuando leemos más adelante en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús fue sin pecado
y su sacrificio a favor del pueblo fue hecho una vez y ha terminado para siempre. Ese fue el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Mientras que en aquel tiempo los sacerdotes hacían sacrificios prácticamente diarios por el pecado de las personas, ¿verdad? No fue algo perpetuo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lo narra aquí Hebreos 4, del 10 al 11, que es la primera lectura de esta clase. Y creo que esta lectura la tiene la hermana Jennifer. No sé si está Jennifer hoy aquí o alguien. Amén, sí estoy aquí. Amén, amén, Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. amén. Amén. Sumamente importante este versículo, capítulo, versículo aquí, porque habla del reposo, ¿verdad? En aquel reposo que cada uno de nosotros tiene que preocuparse por entrar. Dice que al igual que Dios reposó de sus obras, en el séptimo día el creyente que entra en su reposo, la salvación y la vida eterna por Cristo, también descansa de sus obras. Aquí, ¿verdad? Dejando de confiar en su propósito, en sus propios esfuerzos para ser salvo. O sea, tenemos que depender de Él, de la salvación de Él. No podemos salvarnos nosotros mismos, no por obras, sino por fe, ¿verdad? Creyendo que Él vino a este mundo para salvarnos a nosotros todos. Aquí la exhortación es procurar entrar en este reposo, como lo vimos en el versículo 11, evitando la desobediencia e incredulidad que impidieron a los israelitas entrar en la tierra prometida, ¿verdad? En su lugar dice que confiar plenamente en Jesús y su sacrificio para experimentar la verdadera paz y el descanso espiritual que Él nos ofrece en este tiempo. Dice que mientras los hijos de Aarón lo siguieron en el sacerdocio, dos de sus hijos, como vimos anteriormente, Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron delante del Señor fuego extraño, un fuego que Él nunca le mandó. No estabas en las instrucciones de usar fuegos extraños. Y esto no lo confirma aquí Levítico 10:1. Vamos a leer el Levítico 10:1, creo que la hermana Wilma lo tiene. Ella no se encuentra, yo puedo Amén. leerlo. Amén. Gracias, Jesús. Dice así, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Amén. Amén. Instrucciones exactas, hermanos. De esto se trata este libro. Y a través del estudio de todos los libros vamos a escuchar esa palabra, las instrucciones exactas del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Seguir las instrucciones exactas de Él, del libro que Él nos dejó. Algunas veces vamos a escuchar instrucciones de otras personas. Y si no estamos seguros, vayan al libro, estudien el libro. Ahí está todo para que podamos hacer y seguir las instrucciones del Señor. Aquí en el caso de estos dos sacerdotes, no siguieron las instrucciones exactas del Señor y lamentablemente llevaron al santuario fuego extraño y al llevar fuego extraño, el Señor se molestó y lo mató a los dos. Dice que cuando Moisés le dijo a Aarón que esto es a lo que Dios se refería cuando él dijo que demostraría su santidad, el Señor siempre ha mostrado su santidad. Recordemos eso. Y recordemos, y tenemos que ponernos en nuestro puesto. El Señor es Dios y nosotros somos hombres pecadores. Entonces no podemos nunca, nunca perder ese sentir de que Dios es Dios. ¿Ok? Aquí dice que se preparen aquellos, que se preparen aquellos que van a estar en esta tierra durante esa gran tribulación. Porque el Señor mostrará su santidad ahí. El Señor la va a mostrar a aquellos que se queden. Bienaventurado es aquel que es raptado. Es por tal razón por la cual nosotros tenemos que seguir esas instrucciones exactas del Señor. Hermanos, el rapto no es nuevo. Lo que viene no es nuevo porque ha sucedido en la Biblia. La Biblia lo narra.
que varios profetas fueron raptados antes, llevados en vida al cielo. Y eso va a suceder otra vez. Eso no es nuevo, pero va a suceder de una forma como nunca antes, como lo narra el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que Aarón cayó. Aarón no dijo nada cuando Moisés le habló. Y esto nos lo confirma Levítico 10:3. Vamos a leer Levítico 10:3 que de hermana Yadira, creo que lo tienes. Dios le bendiga a todos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en lo que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. Y Aarón cayó. Levítico 10:1 explica la gravedad del pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño, no autorizado por Dios. Dice que en sus incensarios ante el Señor, resultando de muerte inmediato por fuego, enseñando la extrema santidad de Dios y la necesidad de obedecer sus mandatos exactos en el culto. Para eso está el libro, para seguir las instrucciones. Si tenemos que seguir las instrucciones leyendo el libro, vamos a seguirla para no especular, para no hablar fuera del libro. Sí. Dice que honrando a Dios por encima de las tradiciones humanas o la presunción, debemos de seguir sus instrucciones. Aarón no intentó defender a sus hijos cuando él escuchó a Moisés hablar aquí, ni tampoco acusó a Dios de haber hecho lo malo. Al parecer aquí, hermanos y hermanas, Aarón comprendió realmente la santidad de Dios y aceptó su juicio sobre sus hijos. Es triste, ¿verdad que sí? Que después que el Señor los nombra sacerdotes, lo nombra a usted y a sus hijos, que sus hijos le fallen de esa manera. Nosotros tenemos una tarea ardua con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, de llevarle esta palabra, de que entiendan que la palabra del Señor es seria, de que hay que seguir los mandatos al pie de la letra. No podemos desviarnos, porque aunque se le instruyó a esos dos muchachos seguir los mandatos del Señor, no hicieron lo correcto. ¿Sí? Y aquí vemos algo nuevo también. Al igual que a Moisés, a Aarón no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a su pecado en Meribá. Y eso lo recordamos, ¿verdad? Eso lo estudiamos creo que en el libro anterior. Vamos a leer Números 20, del 23 al 24, a ver qué nos dice eso con referencia al pecado de Aarón. ¿Quién tiene el número 20, La 23? hermana María lo Hermana tiene. María. Amén. Hermana Bendiciones. María, lea hasta el 24, por favor. Ok, correcto. Amén. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Amén. Por cuanto fuiste Amén. rebeldes a mis mandamientos, hermano. Es fácil caer, es fácil desviarse de la luz. Cuando vemos la vida de Aarón, sumo sacerdote, vio todos los milagros de Dios, los palpó con sus manos, los pudo palpar. Sin embargo, sintió la ausencia de Moisés en un momento y se dejó llevar por el pueblo y cometió un pecado grande contra Dios. Llevó su pueblo a la idolatría. Eso no puede pasar a cualquiera de nosotros hoy en día si no nos mantenemos con la mirada fija en el Señor, día tras día, hermano. No sabemos el día ni la noche que va a llegar el Señor. Y tenemos que estar listos, prudentes, como esas vírgenes que estaban siempre listas cuando iban a, a, a recibir al novio, ¿verdad? Dice que Dios instruyó a Moisés y a Aarón
y a Eleazar, hijo de Aarón, para subir al monte de Hor allí. Eleazar sería hecho sumo sacerdote y Aarón moriría. Wow. De repente el Señor, por no seguir sus mandamientos, le quita el sacerdocio y muere. Y esto no lo narra aquí Números 20, 26 al 29. Vamos a ver el Números 26 al 29. ¿Quién tiene el número 20? Creo que esa lectura no está ahí, ¿no? Si alguien me la puede leer, Números 20, del 26 al Amén. 29. Amén. Amén. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ella a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Ya. Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. ¿Sigo leyendo? Sí, siga leyendo hasta el Y 20. Moisés desnudó a Aarón de su vestidura y se la vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y Amén. viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Amén. El Señor le quitó el sacerdocio. Prácticamente lo desnudó y se lo pasó a su hijo. Wow. Eso es una lección grande que nos da a nosotros. Nosotros servimos a un Dios celoso, un Dios amoroso, misericordioso, pero celoso como usted no se imagina. Él quiere todo para él. Él no hizo. Él no puede ver a su pueblo adorando a ídolos. Y ese fue un pecado grande que Aarón cometió ahí con su pueblo. Tenemos que tener mucho cuidado porque vendrán a nosotros a tratar de desviarnos del camino. Sí, y muchos los desviarán. Aquí este capítulo versículo narra la muerte de Aarón en el monte de Hor. Claramente, Dios instruye a Moisés a quitarle sus vestiduras sacerdotales y ponérselas a su hijo Eleazar. Y como señal que Aarón no entraría en la tierra prometida por su pecado de Meribá, Aarón muere allí, aceptando el juicio divino. Una lección para cada uno de nosotros hoy en día, que tenemos que mantener la vista en el Señor. No podemos en ningún momento, no hay tiempo, hermanos y hermanas. El Señor está a la vuelta de la esquina. Todo lo que está sucediendo apuntan a que algo espiritual pronto va a suceder, así como sucedió en aquel tiempo. Sí, esto aquí resalta temas de liderazgo, obediencia, el sacerdocio y la santidad de Dios. La vida de Aarón es una manifestación de la santidad de Dios y de su gracia. Aarón comenzó como un siervo fiel y obediente. Recordemos eso. Dice que yendo donde Moisés de manera voluntaria, actuando como un intermediario. Él también sirvió fielmente como sacerdote en el sistema sacrificial de Dios, que usó como una representación de su máximo plan aquí de salvación. Como cualquier otro, hermanos, como cualquier otro, Aarón fue humano y fue un pecador, como todos nosotros. Cometió errores y esos errores están en este libro sagrado de la Biblia. Y es por tal razón por la cual nosotros los estudiamos hoy, para no cometer los mismos errores que cometió Aarón, siendo sumo sacerdote, el primero de Israel. Sin embargo, mire cómo termina. No entró a la tierra prometida. ¿Sabes qué dices Marcos 9:42? Marcos 9:42 dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor que le fuese que se hubiese atado al cuello una piedra de molino, de la que mueve un asno y no hubiera echado, y se hubiera echado al mar, dice. Si pensamos en ese versículo, lo duro que es cuando tratamos de llevar al pueblo de Dios por caminos equivocados. Cada ministro, cada pastor
Cada predicador debe de tener ese versículo en la mente. Es fuerte. Eso le pasó a Aarón ahí. Aarón llevó al pueblo de Dios a adorar a otros dioses, un becerro de oro. Pero vemos que Aarón aprendió y maduró, admitiendo su pecado de haber hablado en contra de Moisés y aceptando la muerte de sus hijos infieles. Aprendió, sí. Y de Aarón aprendemos acerca del servicio de los demás. Aarón siempre estuvo ahí para servir, aunque cometió su error, sí. Siempre compartiendo la responsabilidad del liderazgo y rindiéndose a Dios, aunque fue un pecador y falló. Sí. Ahí vemos por qué el Señor mató a Nadab y Abiú. Y esto nos lo narra Levítico 10 del 1 al 2. Esto da la explicación aquí. Vamos a leer Levítico 10 del 1 al 2 para confirmar eso. Que la imagen- Yesenia lo tiene. Amén. Pero ella no está ahí, no está en Ah, la- pues no entonces lo leeré yo. Amén. Gracias. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Tristemente, ¿verdad? El Señor le asigna una misión y le asigna prácticamente por exactitud qué van a hacer y qué no pueden hacer. Sin embargo, fallaron. Sí. Esto es triste y es una lesión que Él no trajo a nosotros. Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado, dice él, por lo que se acercan a mí. Y en mi presencia de todo el pueblo seré honrado, dice. Los que servían como sacerdotes delante del Señor debían hacerlo con honra siempre, como nosotros debemos hacerlo con honra. No podemos perder esa mirada, ese ritmo al Señor. Si no lo hacían, la consecuencia era muerte. Yo creo que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, eh, se ha escogido el evangelio muy leve. Se toma el púlpito para cualquier cosa. Lamentablemente veo hoy en día ministros, pastores, paran un púlpito y hablar de perfumes. Es un sitio sagrado. Es el pequeño espacio que le damos al Señor en un templo, como en aquel templo. Ahí te vas sagradamente a hablar de la palabra del Señor, no hablar de ninguna otra cosa. Sin embargo, todos los días se ve eso. Sí, todos los días. En el caso de los hijos de Aarón, deshonraron al Señor al desobedecer sus órdenes de usar únicamente el fuego del altar de bronce en el tabernáculo. Vamos a leer Levíticos 16:12, a ver qué nos dice. ¿Quién tiene Levítico 16:12? Creo que el hermano Jesús lo tiene. No, la No, hermana yo la tengo, Catherine. lo Ah, tengo yo. Amén. Gracias. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás de velo. amén. Amén. El fuego extraño que ofrecieron provenía de otra fuente. De otra fuente. No se puede adorar a Dios Santo de cualquier manera, hermanos y hermanas. O seguirlos a nuestros antojitos. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. Es por tal razón por la cual es tan importante que nosotros leamos la Biblia. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pedirle al Espíritu Santo que nos guíes para nosotros entender ese libro sagrado. No podemos tomar esto tan leve, tan a la ligera. Es algo serio, hermano. Estamos tratando y estamos luchando es contra el reino de la oscuridad que nos quiere arrancar de las manos de Cristo.
que nosotros tenemos que llenar el espacio último de Juan 3:16, como yo siempre lo he dicho. Todo aquel que cree en mí será salvo. Nosotros tenemos que creer y seguir firme en esa creencia. Aquí vemos también, con referencia a eso, una penalidad similar. Observamos cuando el rey David y los israelitas intentaron trasladar el arca, ¿verdad? Eso lo hablamos anteriormente, el pacto. Cuando el arca estuvo a punto de caerse, un hombre extendió la mano para sujetarla y murió inmediato, ¿verdad? ¿Y por qué murió? Porque no era uno de los levitas autorizados por Dios para servir ese papel sagrado. Algunas veces queremos hacer las cosas que no estamos autorizados a hacer. Antes de, preguntemos al Señor. Muy importante seguir las instrucciones. Este libro se trata de seguir instrucciones. Y van a escuchar de mí siempre a través de este año y el año que viene. En todos los libros, Cristo no es emoción, Cristo es instrucción. Nosotros debemos de seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas emociones hoy en día, muchas emociones, pero no siguen las leyes de Cristo, no siguen los mandatos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Este fin de semana yo estuve trabajando con un equipo y lamentablemente me molestó mucho ver una acción de alguien que profesa ser cristiano y ora y pide a Dios. Sin embargo, estuvimos en un sitio ahí y lamentablemente actuó totalmente todo lo contrario a lo que él profesa. Y es triste porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos todas estas cosas bonitas. Sin embargo, el Señor le va a decir, apartado de mí, es porque no os conocí nunca. ¿Por qué no conocí nunca? ¿Por qué ese nunca? Ahí. Ese nunca viene porque nunca lo amaron de corazón. Lo amaron de boca, pero no de corazón. Porque el Señor conoce el corazón del hombre. Algunas veces tenemos que ser tontos. Nos llamarán tontos y locos, pero me pueden llamar tonto y loco todas las veces que quieran, siempre y cuando mi salvación esté segura. Eso es lo importante. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al que viene, a ese gran reino que el Señor nos tiene preparado. Vamos a hablar un poquito de el por qué debía de arder continuamente el fuego en el altar. El por qué. El Levítico menciona varias veces que el fuego en el altar debía arder continuamente. Dios estableció que el fuego fuera perpetuo y esto tenía un propósito específico. Antes de la entrega de la ley, Dios se apareció a Moisés en una llama de fuego. Recordemos eso, en medio de una zarza ardiente. Dice que al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y esto lo narra Éxodo 3:2, ¿verdad? Dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego y en medio de esa zarza, él miró y vio que la zarza ardía y el fuego no se consumía. Wow. Dios eligió manifestarse con la imagen de un fuego constante al llamar a Moisés para sacar su pueblo de Egipto y conducirlo a la nueva tierra. Dice que más tarde el Señor guiaba a los israelitas en el desierto y se manifestaba con una columna de fuego durante la noche. Recordemos eso, ¿verdad? El fuego lo calentaba y los guiaba en el desierto. ¿Sí? Dice que después vino la ley fuera del tabernáculo. El fuego del altar de los holocaustos debía mantenerse encendido siempre, nunca se debía de apagar. Y eso nos lo narra Levítico 6:13. Vamos a ver qué dice Levítico 6:13. Creo que la hermana Glenny Hermana lo tiene. Glenis lo tiene. Hermana Glenis. Hermana Glenis. ¿No estará? Yo lo tengo si quieren que lo lea.
Amén, sí. Amén, hermana. Adelante. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. El fuego arderá continuamente en el altar. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará, dice el Señor. Y este mandato se repite 3 veces en el capítulo. Y una de las razones por las cuales este fuego constante era tan importante es que fue encendido directamente por Dios. No fue humano que lo encendió, fue Él. Y debía de mantenerse prendido siempre. ¿Sí? Y esto nos lo confirma Levítico 9:24. Vamos a leer Levítico 9:24, porque tiene el hermano Jesús, si está por ahí. Amén. Levítico 9:24. Y salió fuego y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. El fuego del altar aquí, hermanos, entonces servía como un recordatorio constante del poder de Dios. Era un regalo del cielo. Ninguna otra fuente de fuego era aceptable para Dios. Ninguna otra. No. Como nos los narra en número 3:4. Dice, pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto. Wow. Este fuego también representa la presencia de Dios. El Señor tu Dios es fuego consumidor. Esto lo vemos en Deuteronomios 4:24. Vamos a leer Deuteronomios 4:24, que lo tiene la hermana Dianeri. Porque a Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. Amén. Fuego consumidor, Dios celoso. La gloria Shekinah era visible en el fuego del altar de los holocaustos. Y esta presencia continua de Dios recordaba a los israelitas que la salvación proviene del Señor. Sí. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predijo que el Mesías bautizaría con el Espíritu y con fuego. Y esto nos lo narra Mateo 3:11 y Lucas 3:16. Vamos a ver qué dice Lucas 3:16. Lo tiene la hermana Rocío, creo. Hermana Rocío. Parece que no está. Yo lo puedo leer, sí, decía. ¿Pero la hermana Rocío está o no? Parece que no. No, parece. Pues, Léalo usted, Lo hermana. puedo lee mis leer. textos, hermana. Amén. 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 Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Yo a la verdad os bautizo, dice él, con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Recordemos la historia en Daniel 3 de Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí dice que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Recordemos que cuando lo tiraron al horno de fuego, dice que tiraron a 3, pero de repente el rey dice, pero veo 4. Vieron la figura del Señor en fuego. El Señor es fuego consumidor también. El fuego era el símbolo de juicio, de purificación, pero también nos recuerda la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en forma de lenguas como de fuego, ¿verdad? En Hechos 2:3. Vamos a ver qué dice Hechos 2:3. ¿Quién tiene Hechos 2:3 por ahí? Que me lo lea. Hermana Teresita. Amén. Sí, amén. Lo tengo aquí ahora mismo. Aquí, espérense. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Amén. Amén. El fuego divino que ardía continuamente en el altar de los holocaustos ayudaba a recordar a los israelitas la realidad de la presencia de Dios y la necesidad de Él. Ese fuego, hermanos y hermanas, sagrado, se mantuvo durante los 40 años en el desierto y probablemente más allá, quién sabe. Ya en el culto, en el tabernáculo, dice que continuó hasta los tiempos del rey Salomón y la construcción del templo cuando el templo fue dedicado. Dice que Dios volvió a encender el fuego en el altar en Segunda de Crónica, también en el templo. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:1. ¿Quién tiene Segunda de Crónicas 7:1? Que me lo Es pueda leer. Mercedes, pero ella no puedes Ok, leerlo. alguien más. Yo lo tengo aquí. Ok, perfecto. Pues léelo, hermana, léelo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. 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 La gloria de Jehová llenó la casa. El Señor es fuego consumidor. Tenemos que tener mucho cuidado porque servimos a un Dios que toda la gloria es para Él. No acepta que la gloria se le dé a otro. Y por eso tenemos las instrucciones en este libro de Levítico de cómo adorarlo, cómo seguirlo. Muy importante, hermanos y hermanas. Vamos a ver un poquito ahora de la ley levítica. ¿Cuál era el propósito de la ley levítica? Porque se menciona mucho que la ley es para los israelitas, que la ley no nos pertenece a nosotros que vivimos durante la gracia ahora, y hay mucha confusión con la ley levítica, la ley mosaica. Con frecuencia existe mucha confusión hoy en día acerca de la ley del Antiguo Testamento y cómo la podemos relacionar con nosotros los cristianos de hoy en día, ¿verdad? Para que no cause confusión. Algunos dicen que las leyes levíticas eran solo para el pueblo judío, mientras que otros dicen que se aplican a todos los que adoran a Dios. Algunos piensan que enseñan un camino de salvación diferente del Nuevo Testamento. Y algunos incluso piensan que representan a un Dios diferente al Dios amoroso y misericordioso revelado en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la ley levítica y cuál es su propósito? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Qué es la ley levítica y cuál era su propósito? En primer lugar, aclaremos algunos términos. Los levitas eran los descendientes de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Recordemos eso. Moisés era de la tribu de Leví. Y cuando Dios le entregó la ley en el monte Sinaí, dice que designó a los levitas como la tribu responsable de las principales funciones religiosas de la nación. No había otra tribu que hiciera eso. Eran solo los levitas porque fueron instruidos por Dios. Dice que fueron nombrados sacerdotes, cantores y cuidadores en el culto de Dios. Esa era la misión de ellos. Al llamar la ley levítica, reconocemos que Dios reveló la ley a través de Moisés, un levita, y que Dios nombró a los levitas como líderes religiosos de Israel, ¿verdad? La misma ley se le llama, como dije anteriormente, ley mosaica, porque fue dada a través de Moisés. Y también se le conoce como el antiguo pacto, porque forma parte de la promesa de Abraham y sus descendientes. Ahora, para descubrir el propósito de Dios en la ley, debemos primero fijarnos en su origen y en lo que Dios le dijo a Moisés al respecto. Dice que cuando Moisés y el pueblo llegaron al monte Sinaí, Dios dijo, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es la tierra, dice el Señor. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esa fue la misión desde el principio con el pueblo hebreo, que representaran a Dios el sacerdocio, sacerdote de una nación santa. Y esto aquí nos lo confirma Éxodo 19, del 5 al 6. Vamos a leer el Éxodo 19, del 5 al 6. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Y gente santa, estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Amén. Amén. Estas son las palabras que dirás a los de la Amén. primera mención de la ley de la nación. Fue un pacto, un acuerdo legal entre Dios y el pueblo que él eligió en aquel tiempo. Los israelitas debían obedecer plenamente si querían recibir sus bendiciones. Dice que Dios comenzó su introducción a la ley con los 10 mandamientos, pero toda la ley abarca 613 mandamientos. 613 mandamientos, tal y como se detalla en el resto de los libros de Moisés. Dice que Jesús resumió la ley en dos puntos fundamentales: el amor a Dios y el amor al prójimo. Son los dos primeros mandamientos. De ello dependen todo el resto. Si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Y si amamos a Dios y amamos al prójimo, pues entonces lo demás se nos hace más fácil. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 39. ¿Sabe qué nos dice el Señor con referencias a eso? Amén. Bendiciones. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Este es el primero y grande mandamiento. Estos puntos fundamentales aquí se pueden ver fácilmente en los 10 mandamientos. Los 4 primeros se centran en nuestra relación con Dios y el resto se centra en las relaciones interpersonales. Sin embargo, si pensamos que este es el único propósito de la ley, pasamos por alto un elemento importantísimo aquí. Muchos de los mandamientos individuales están instrucciones detalladas aquí sobre cómo debía adorar a Dios y cómo debía vivir el pueblo. Como veremos en estos pequeños detalles donde se mostraba o se negaba el amor. Dice que durante cientos de años los israelitas vivieron bajo la ley levítica y a veces obedeciéndola, pero más o menos a menudo incumpliendo los mandamientos de Dios. Y gran parte de la historia del Antiguo Testamento trata de los castigos que Israel recibió por su desobediencia. Cuando Jesucristo vino, dijo que no había venido para poner fin a la ley o a los profetas. Lo dijo claro, ¿verdad? No vine para abrogar la ley, ni a los profetas. No es venido para poner fin, sino para cumplir la ley. Entonces la ley no queda atrás, ¿verdad que no? Y esto nos lo confirma Mateo 5:17. Vamos a leer Mateo 5:17. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Viene para que la ley se cumpliera. Entonces, la ley existe hoy en día. Aunque vivimos en un periodo de gracia, tenemos que cumplir con la ley, porque la ley es que nos muestra el pecado. Si no hay ley, no podemos ver el pecado. Entonces, la ley es parte. La ley no nos salva, pero nos muestra que somos pecadores. En el Sermón del Monte, Jesús llevó la ley a un nivel superior, aplicándola a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Y esta perspectiva disminuye significativamente nuestra capacidad de guardar la ley. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos da una idea del propósito de Dios para la ley en su carta a los Gálatas, en Gálatas 3:10. Vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas 3:10. ¿Que no está? ¿Quién tiene Gálatas 3:10? Que me lo lea. María. Y María no está.
Hermana Elena, pues si no está, No, aquí estoy, Siempre está. hermana. usted, Perdone, hermana. lo que pasa es de que no podía abrir eh, Adelante. permítanme un segundo, por favor. Amén. Gálatas 3:10 dice, amén. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Amén. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanecieres en las obras de la ley, en este libro de la ley para hacerla. Los detalles, hermanos y hermanas, precisos vuelven a aparecer. Si no cumplimos todos los mandamientos a la perfección, estamos condenados. Todos. Aquel que rompe uno, lo rompe todos. Y eso nos lo confirma Santiago. Aquí vamos a leer Santiago 2:10. Amén. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amén. Amén. Si bien todos los pecados son ofensas contra Dios, incumplir una sola ley significa que es culpable de todas. Porque todas las leyes provienen de la misma autoridad. Sí. En el contexto del pasaje, Santiago está aquí enfatizando que no se debe mostrar favoritismo entre las personas, ya que quien discrimina a alguien, por ejemplo, por ser pobre, está desobedeciendo mandamiento divino. Por lo tanto, se convierte en un transgresor de la ley. Recordemos, Cristo murió por los pecados de nosotros. Somos pecadores. Todos los días vamos a pecar. Créanme, pecamos. Es por tal razón que todos los días tenemos que pedirles al Señor, Señor, perdona nuestro pecado. Porque pecamos sin saberlo. Hacemos cosas que no nos damos cuenta que estamos rompiendo la ley. Y si rompemos una, las rompemos todas. Entonces, todos los días nos levantamos, Señor, perdona mis pecados. Ayúdame, dame luz en este día. Te entrego el día a ti. Tendrás ángeles alrededor de ustedes. Tendrás a Dios esa luz alrededor. Porque primeramente somos pecadores y pedimos que Dios nos perdone. Vamos a leer Gálatas 3:19, es que la hermana Wendy lo tiene. Amén. Dice, el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En manos de un mediador. Amén. Gálatas 3:19 aquí explica que la ley fue dada para hacer evidentes los pecados, las transgresiones, ¿verdad? Hasta que llegara la simiente. ¿Y quién es la simiente? Nuestro Señor Jesucristo, a la que se hizo la promesa, ¿verdad? Que si fue promulgada por medio de los ángeles y un mediador, Moisés, su propósito era mostrar los pecados, no ofrecer salvación. No, la ley nos muestra el pecado, no nos salva. Nos salva la simiente, Jesucristo. Pablo pregunta aquí, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Y qué significa esto? Lo aclara, la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, para decirnos, no haga esto, porque si lo hace peca. No ayuda, no conduce a Cristo la ley. A fin de que seamos justificados por la fe. La ley dice que señaló nuestra pecaminosidad, demostró nuestra incapacidad para cumplir nuestra parte del pacto. Nos hizo prisioneros de nuestra culpa, ¿sí?
y nos mostró nuestra necesidad de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque no podíamos salvarnos nosotros mismos. ¿Sí? También el propósito de la ley se revela aquí en Romanos 3, 19, 20. Vamos a leer Romanos 3, 19, 20. Creo que la hermana Nicole lo tiene. No, la hermana Flor. Flor, Amén. pero ella no está. Ok. Leo entonces. ¿Sí? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ningún ser humano será justificado delante de él. Wow. Como el de producir una conciencia del pecado y hacer que el mundo responda ante Dios. Pablo llega incluso a decir que no habría conocido al pecado si no fuera por la ley. ¿Sí? No hubiéramos conocido el pecado si no hubiera sido por la ley, por tal razón por la cual el Señor dio la ley a Moisés. Y eso nos lo confirma Romanos 7:7 aquí, que lo tiene la hermana Nicole, creo que sí ahora. Sí, Sí. yo lo leo porque ella no está aquí hoy. Amén. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, pero tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. La ley levítica cumplió bien su función, señalando la pecaminosidad de la humanidad y condenándonos por ella. Pero por muy poderosa que fuera en ese sentido, era impotente en otros. No nos podía salvar. Solo mostraba el pecado. Y esto nos lo confirma aquí Hebreos 7, 18 y 19, que es la última lectura de la lección de esta clase. Amén. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Amén. Amén. Nos dice que la antigua ley fue derogada porque era débil e inútil, pues la ley no perfeccionaba nada. No, la ley no tenía forma de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. No lo tenía. Necesitábamos algo mejor para lograrlo. De hecho, Hebreo continúa diciendo que la ley era sombra de los bienes del futuro y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecieron continuamente. No, como el último sacrificio que ofreció nuestro Señor Jesucristo. Sí, perfecto a lo que se acercan a Él. Como nos lo narras Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no a la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo sacrificio, dice, que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan a Él. Solo Cristo, solo el Mesías. Y hoy le damos gracias al Señor, porque vino no a abrogar la ley, a hacerla cumplir, porque por la ley reconocemos el pecado, pero Él nos salva del pecado. Sí. Pablo escribió en Gálatas 16 también que no somos justificados por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. ¿Sí? Cuando recibimos el perdón de los pecados de Dios mediante nuestra confesión de fe en la muerte sacrificial de Jesús, la ley se cumple para nosotros y ya no hay ofenda, ya no hay ofrenda por el pecado. La ley está ahí. La ley está ahí para todos nosotros todavía. No solamente fue para el Antiguo Testamento o el pueblo hebreo, está ahí para mostrarnos las cosas, el pecado, las transgresiones, pero no nos salva. Entonces, tengamos eso claro siempre, que la ley está ahí, no fue solamente para el Antiguo Testamento o para el pueblo hebreo.
podemos decir que la ley levítica cumplió bien su función y hoy también la cumple, señalando el pecado. Hermanos, son las 8:09, nos pasamos un poquito, pido excusa, vamos a dejarlo ahí. La semana que viene vamos a continuar con la última lección del libro de Levítico. Vamos a hacer un resumen y lo que queda. Y entonces ya las próximas, las últimas 2 semanas del año no tendremos clase. No sé si la hermana Yana ya le dijo, porque miércoles cae, creo que Nochebuena o Navidad, y igual Año Nuevo, miércoles. Entonces continuaremos en enero, ya con el libro de Números, y seguiremos hasta donde Dios nos lleve con estas enseñanzas. Dios le bendiga y que pasen un resto de semana feliz y con la presencia del Señor. Gracias.